Hola, bienvenidos al curso de métodos numéricos. En esta oportunidad les hablaré del método iterativo de Gauss-Seidel, mediante el cual podemos aproximar la solución de un sistema de ecuaciones lineales. ¿Listos? Comencemos. El método de Gauss-Seidel es una mejora del método de Jacobi con el fin de acelerar la convergencia del método. ¿De cuál método? Del método de Jacobi. Ese es el objetivo. Entonces, dado que es una mejora, para la formulación del método de Gauss-Seidel vamos a partir del conocimiento que ya tenemos sobre el método de Jacobi. Les recuerdo que en el ejemplo 1 del video correspondiente al método de Jacobi, encontramos que la solución del sistema lineal, ese que vimos allí, sí existe, sí, en caso de que exista. Utilizando el método de Jacobi se puede obtener mediante la secuencia de iterados. Y en esa clase obtuvimos como iterados estos conjuntos de tres ecuaciones. Fíjense que en la primera ecuación determinamos el valor de x1, en la segunda ecuación el valor de x2 y en la tercera el valor de x3. Observen, les recuerdo, que los supraíndices k indican que estoy en la iteración k. Y estos nuevos valores los obtenemos a partir de los valores anteriores, perdón, para estas variables. x1, x2 y x3, fíjense que del lado derecho aparecen las tres variables, pero con los valores de la aproximación previa, la aproximación k-1. Vamos a ver cómo hacemos para mejorar este método, que es lo que conocemos con el método de Gauss-Seidel, o lo que se conoce con el método de Gauss-Seidel. Aquí traigo de vuelta para explicar con detalle sobre este ejemplo cómo hacerlo. Fíjense que cuando k vale 1, vamos a calcular las aproximaciones en la iteración 1, y para ello en Jacobi utilizábamos en todas las ecuaciones el valor de la aproximación inicial x y en 0, x1 en la iteración 0, x2 en la iteración 0 y x3 en la iteración 0, donde la iteración 0 es la condición inicial que nosotros damos para poder arrancar el método. Entonces, fíjense que cuando calculamos x1 con esa técnica, nosotros habíamos definido allá la aproximación inicial como el vector 0, 0, 0. Por lo tanto, esto era 1/3 por 0 menos 1/3 por 0, más 1/3, y eso da como resultado, o nos dio como resultado, que x1 en la iteración 1 era 1/3. Ahora vamos a calcular el valor de x2 para la iteración 1. En Jacobi, esta es la ecuación que utilizamos, pero la pregunta que se hicieron en su momento, que se la trabajaron Gauss-Seidel, es ¿por qué no utilizar la aproximación más reciente de x1? Es decir, yo acabo de calcular el valor de x1 y lo necesito en la ecuación para determinar la variable x sub 2. ¿Por qué no utilizar el nuevo en vez del viejo? Es decir, ¿por qué no descarto el viejo y utilizo el nuevo? ¿Qué ocurre si eso es lo que hacemos? Bien, eso fue lo que hicieron este señor Gauss y Seidel, plantearon esta reformulación del método de Jacobi, y entonces al incorporar el nuevo valor de x1 recién calculado, obtenemos el valor de x2 del método de Gauss-Seidel, y fíjense que ahora x2, que hemos incorporado el valor recién calculado, es decir, 1/3, resulta en menos 1/6. Porque acuérdense que x3 en 0 vale 0. En la aproximación inicial x3 es 0. De modo que x2 para la iteración 1 será menos 1/2 de x1 en la iteración 1, pero eso valía 1/3. Entonces esto es menos 1/2 por 1/3, que da el valor de 1/6.
Fíjense que anteriormente con el método de Jacobi, cuando esto era 0, entonces x2 daba 0. Ahora nos está dando menos un sexto. Y una vez conocido el valor de x2 en la iteración 1, la idea es hacer exactamente lo mismo para el cálculo de x3. Es decir, conocemos el valor de x1 en la iteración 1, conocemos el valor de x2 en la iteración 1, entonces olvidémonos de los valores anteriores, iniciales, x1 en 0 y x2 en 0, e incorporemos estos valores. ¿Bien? Al hacer eso, entonces, x3 viene a ser menos 3 séptimos por x1, que es un tercio, menos 3 séptimos por x2, que es menos un sexto, y a eso le sumamos 4 séptimos. Esa cuenta da un medio. Entonces, observen cómo ahora la solución cambió con respecto a lo que inicialmente era Jacobi, que era un tercio, 0 y 4 séptimos. Ahora Gauss-Seidel, el valor de x1, o sea, el valor del vector de incógnitas x en la iteración 1 es un tercio menos un sexto y 2. Les dejo como ejercicio que ustedes calculen el valor de x3 para que sigan allí practicando de forma manual el método de Gauss-Seidel para este mismo ejemplo. ¿Bien? Eso significa que tienen que calcular x en la iteración 2 y x en la iteración 3, es decir, el vector x2 y x3. Bien, vamos entonces ahora a formalizar este método. La formalización del método la van a encontrar en la página 337 del Burde. Él deja este comentario, indica lo que es el método, ya de la posible mejora les hablé. Posteriormente se demuestra que efectivamente, y lo vamos a ver con el ejemplo, cómo se acelera la convergencia. Yo les traigo unas observaciones de esto. Esto que está acá es simplemente unas observaciones de este comentario que nos deja el señor Burde. Bien, él dice que esta mejora se consigue al reconsiderar la ecuación 7.5. La ecuación 7.5 en el libro es la que yo les dejé en el video anterior de Jacobi, que no es otra cosa que el método de Jacobi, la fórmula que yo les dije del método de Jacobi. Como la idea es, aquí nos dice el señor Burden, los componentes xk-1 se usaron en Jacobi para calcular todos los valores de las x sub i en el vector de incógnitas, pero cuando i es mayor que 0, los componentes x1 hasta xi-1 ya se han calculado. Es decir, fíjense que si nosotros estamos calculando la variable x sub i en la iteración k del método de Jacobi, entonces, en ese momento ya conocemos x1 de la iteración k y conocemos también a xi-1 de la iteración k. Procedemos entonces a calcular xi de la iteración k. Entonces, ¿por qué no incorporar estas aproximaciones? Que fue lo que les mostré en el esquema del ejemplo 1 que les hice hace un ratito. Bien, fíjense que incorporar estas aproximaciones es, en esta sumatoria, hacer un ligero cambio. En vez de agrupar todos los valores en una sola sumatoria, rompemos esta sumatoria en dos. Una primera porción que contenga las aproximaciones más recientes. Como estoy en la variable xi, pues solo puedo incorporar desde x1 hasta xi-1. Luego, las que no he calculado aún, que son desde xi+1 hasta n, pues voy a seguir utilizando las aproximaciones de la iteración anterior. Bien, al hacer eso acá, obviamente con el signo menos por delante, pues da lugar a
la ecuación que nos está mostrando el Burden como la 7.8. Fíjense que simplemente el B sub I está acá, pues de último, y estas dos sumatorias se han incorporado a lo que anteriormente era el método de Jacobi, y eso produce entonces el método de Gauss-Seidel. Es decir, cuando utilizamos esta fórmula, la técnica que estamos utilizando es la de Gauss-Seidel. Para ilustrar ahora sí completamente la idea del método con esa fórmula que tenemos allí, vamos a considerar este ejemplo que nos trae Burden en la página 338. Fíjense que se trata de un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, y Burden nos pide utilizar la técnica de Gauss-Seidel para encontrar soluciones aproximadas cuando el vector inicial es el vector nulo, y hay que iterar hasta que el error relativo en la norma L infinito sea menor que 10 a la menos 3. Este ejercicio lo tiene allí desarrollado, y yo lo que hice fue traérselos con algunos comentarios, un par de comentarios específicamente. Vamos a ver cómo lo resuelve Burden, y comparamos pues rápidamente con la técnica para que ustedes observen. Fíjense que el método de Gauss-Seidel, pues esta es la ecuación 7.8, esto que tengo acá, y quiero, acá es donde les traigo el pequeño comentario para cuando vayan a hacer su desarrollo. Fíjense que cuando I vale 1, elegí I igual a 1, entonces X1 será 1 entre A1, 1, que multiplica a B sub 1 menos la sumatoria. Fíjense que esta sumatoria va desde J igual 1 hasta I menos 1. Como I vale 1, esta sumatoria llega hasta 0. De A1J por XJ en la iteración K, menos la sumatoria desde I más 1. Como I vale 1, esto va desde 2 hasta N, que vale 4. De A1J por XJ, y estas son las XJ de la aproximación anterior, es decir, la iteración K menos 1. Fíjense que esta sumatoria, como va desde 1 hasta 0, no se realiza. De hecho, estoy calculando la variable X1, por lo tanto, no he calculado nada previamente. No es el caso de la variable X2. Cuando voy a calcular a X2, ya conozco a X1 de la iteración K. Bueno, cuando I vale 2, esto es 1 entre A2, 2, que multiplica a B2 menos la sumatoria desde 1 hasta 1, ¿de quién? A2J por XJ en la iteración nueva, en la iteración K. Y luego, entonces a eso le vamos a restar la sumatoria desde 2 más 1, 3 hasta 4, de A2J por XJ, pero los valores de XJ de la iteración anterior. Entonces, fíjense, cuando voy a calcular X2, pues solo conozco a X1, al nuevo valor de X1. Por eso, pues la sumatoria queda desde J igual 1 hasta 1, es decir, que hay un solo elemento. Y aquí aparecen dos elementos, que son X3 y X4. Eso lo vemos aquí, fíjense. Para X1, ya aquí se ha distribuido completamente el 1 sobre 10, porque 10 es A1, 1. Ya B1 es, este término, B1 ha sido dividido entre 10, y eso es 3 quintos, porque esto era 10, 6 décimos. Y fíjense, esta sumatoria entonces no se realiza, y queda menos, ¿quién? A1, 2 por X2. ¿Quién acompaña X2? Lo acompaña menos 1, con un menos positivo. Y cuando J vale 3, pues aparece X3, es A1, 3. El compañero o el coeficiente de A1, 3 es 2. Con el signo menos delante, pues queda menos 2 dividido entre 10. Obviamente eso es un quinto. Y fíjense que acá no hay variable X4, por lo tanto, no aparece acá. Bueno, les dejo que ustedes revisen el caso de la variable X2, X3 y X4, como parte de su proceso, pues, de trabajar
este paso a paso del método de Gauss-Seidel. Cuando X es igual a 0, o sea, cuando usamos 0, 0, 0, 0, el vector nulo en R a la 4, entonces el señor Burdeen consigue que la solución es 0.600, 2.3272 menos 0.9873 y 0.8789. Ustedes pueden verificar estas cuentas. Esto incluso lo pueden ir trabajando de una vez en MATLAB, que es sumamente práctico. Bien, aquí nos trajo Burdeen la tabla de los cálculos que él hizo para 5 iteraciones. Aproximación inicial nula, iteración 1, que estos son los valores que acabo de leerles, que le dio en la iteración 1, y luego la iteración 2, la 3, la 4, la 5. Para hacer esto ya es conveniente, a partir de 2, pues que ustedes tengan su programa, es mucho más sencillo. Y fíjense cómo en la quinta iteración, en la novena y la quinta, en la cuarta y quinta iteración, fíjense que la cantidad de cifras significativas que tenemos es buena. De hecho, pueden observar que la resta de x5 menos x4 en norma infinito, recuerden que hacemos la resta de estos dos vectores, componente a componente, y tomamos el máximo. Igual tomamos el máximo de la aproximación 5, que el máximo es 2, por eso esto da 2. Estas restas, la más grande, perdón, da 0.008, y esta división da 4 por 10 a la menos 4, y eso está por debajo de 10 a la menos 3, que es la tolerancia que habíamos decidido utilizar para aproximar la solución. Bien, por esa razón entonces aceptamos a x a la 5 como aproximación razonable para este sistema de ecuaciones. Ustedes pueden probar que efectivamente este vector es una buena aproximación de la solución de este sistema, y nos dice además Burdeen que observe que el método de Jacobi en el ejemplo 1, es decir, para este mismo ejemplo, requería el doble de iteraciones para la misma precisión. Aquí entonces ustedes pueden hacer un ejercicio bien interesante, porque yo esto no lo desarrollé en el método de Jacobi. Ustedes pueden ahora aplicarle el método de Jacobi a este sistema de ecuaciones y con una tolerancia de 10 a la menos 3 y verificar que requiere, de acuerdo con lo que nos dice aquí Burdeen, 10 iteraciones para obtener una precisión de 10 a la menos 3 en la solución aproximada. Bien, con eso entonces cerramos el tema del ejemplo y vamos a ver cómo es el criterio de parada. Fíjense que ya lo utilizamos, seguimos manejando los mismos criterios de parada del método de Jacobi, es decir, el error absoluto o el error relativo, y en esta lámina pues queda resumido por completo lo que es el método de Gauss-Seidel, la fórmula del método, que es la más adecuada para realizar el algoritmo, para diseñar el algoritmo y luego implementar el programa. Pueden utilizar cualquiera de los dos criterios de parada. Y con eso doy por finalizado este tema del método iterativo de Gauss-Seidel. Muchas gracias por su atención. Recuerden que estoy disponible para aclarar las dudas o inquietudes que puedan tener en la aplicación del método. Nos vemos en la próxima clase.